Buenas noches. Vamos a seguir con el trabajo. Hemos visto el trabajo en la antigüedad, el trabajo en la época medieval, en la época moderna y ya introduje que nos íbamos a centrar en un filósofo que es Karl Marx. Entonces, a lo mejor ahora entendéis por qué este tema, el trabajo, está dentro de la unidad dedicada al ser humano y dentro de los filósofos de la sospecha que son Nietzsche, Marx y Freud. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar un poquito de un nuevo filósofo que es Marx, que yo me imagino que os suena por el comunismo. Bien, entonces, ya hemos visto que normalmente los filósofos en la antigüedad, en el medievo, pues no pensaban mucho acerca del trabajo. En el medievo ya hemos visto que el gran tema era Dios, en la antigüedad la naturaleza, el ser, los números, la polis, la ética, la política, pero el trabajo era una cosa de siervos, de esclavos, que no se valoraba. Y como no se valoraba, pues tampoco se reflexionaba mucho acerca del tema. Va a ser justamente en esta época, en la época de Marx, cuando los filósofos empiecen a meditar. Y Marx no va a ser el primero. Marx es el discípulo díscolo porque le coge la teoría y se la da vuelta, de un señor que se llama Hegel. Algo hemos mencionado a Hegel, hemos visto que pertenece al idealismo alemán, hemos visto que Hegel es un autor muy complicado y por eso normalmente no se da en primero de bachillerato, incluso tampoco se da en segundo de bachillerato, pero nos vamos a quedar con una parte muy pequeñita. Esta parte muy pequeñita pertenece a una obra escrita por Hegel, que es la Fenomenología del Espíritu, y vamos a hablar solo de un poquito de esta obra que es famosísimo, que es la dialéctica del amo y el esclavo. En este pasaje de la Fenomenología del Espíritu, lo que va a hacer Hegel es pensar la relación entre el amo y el esclavo en la antigüedad. En principio podríamos pensar que esta relación es muy fácil. El amo tiene todos los derechos, el esclavo no tiene ningún derecho. El amo puede matar al esclavo, el esclavo no puede matar, hombre, por posibilidad sí, pero legalmente no, y en cambio el amo podría matar al esclavo, ¿no? Ya sabemos que en Grecia los esclavos normalmente eran los que habían perdido la guerra y entonces tenías dos opciones, o morir o convertirte en esclavo. Si te conviertes en esclavo es porque aceptas que no eres libre y por lo tanto valoras más la vida que la libertad y por lo tanto mereces ser esclavo. Ese era el planteamiento que hacían los griegos, ¿no? En principio parece una relación muy fácil, ¿no? El amo tiene todo y el esclavo no tiene nada, pero si pensamos un poquito es más complicado. Así que yo os pediría, como otras veces, que paréis el vídeo y penséis un poco y luego lo retomáis. A ver, ¿por qué el amo no mata al esclavo? A ver, no solía. Ya os expliqué por qué los esclavos en la antigüedad, no hoy en día. Hoy en día hay muchos esclavos y son baratísimos. Pero en la antigüedad los esclavos eran carísimos, entonces era un artículo de lujo y obviamente no lo iban a matar, ¿no? Y no penséis que es simplemente porque me conviene, me viene bien porque me hace las tareas arduas, porque hace lo que yo no quiero hacer, ¿vale? Eso sería muy simple. Pues yo digo, pensad cuáles son las otras razones un poquito más profundas, ¿de acuerdo? Vale, paramos el vídeo, volvemos a empezar. ¿Bien? Sí. A ver, Hegel que se da cuenta que en el fondo también hay una cuestión que se llama el reconocimiento. Si el amo mata al esclavo, deja de ser amo. Para que yo sea amo necesito esclavos. Es lo que se llama una relación dialéctica. Y hay muchas relaciones dialécticas. Por ejemplo, para que un profesor sea profesor necesita alumnos. Para que un padre sea padre necesita hijos. Si muere el hijo, deja de ser padre. Si un profesor deja de ser alumno, deja de ser profesor. Un médico necesita pacientes, ¿de acuerdo? Son relaciones dialécticas, luego lo veremos en el caso de Marx, que lo llevará al ámbito de
en las relaciones industriales entre el burgués y el trabajador, el proletario. ¿De acuerdo? Entonces, es una cuestión de reconocimiento. Yo soy porque te tengo a ti. Pensar, por ejemplo, los trucos del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, en español, no en italiano, ¿no? Se pregunta a alguien, ¿y tú qué eres? Yo soy médico, yo soy ingeniero, yo soy fontanero. Entonces, no, el trabajo no es solo algo que nos permite subsistir, ganar un dinero, sino nos constituye. Planteamiento para que pensemos en esta cuestión. ¿Por qué la gente, y sobre todo en este caso suele ser los hombres, se deprimen cuando se jubilan? Tendría que ser un chollo, ¿no? Qué bien, ya no trabajo, el Estado me pasa una pensión todos los meses, tengo todo el tiempo del mundo y van, se deprimen, enferman y mueren. ¿Y por qué en los hombres y no las mujeres? Porque las mujeres siguen trabajando, ¿no? Se siguen ocupando de la casa, aunque hayan dejado su empleo, siguen cuidando a lo mejor no de sus hijos, pero de sus nietos, y entonces se sienten útiles. Al principio de este tema decíamos que el trabajo tiene mucho que ver con la utilidad. Entonces, no es solo lo que me permite ganarme la vida y pagar mis facturas, sino me constituye a mí. Hegel se dio cuenta que los seres humanos somos un poquito más complicados que los animales. Los animales tienen hambre y comen, tienen sed y beben, ¿vale? Tengo una necesidad, la cumplo. Después, y ya está. Los humanos, como dice Hegel, deseamos lo que desea el otro. No deseamos algo, queremos ser deseados. Queremos que el resto nos admire, que nos alabe, que nos escuche, que nos ame. Entonces es el reconocimiento del otro que es importante. Por eso cuidado de estas cosas que me decís de, no, es que a mí me gustan estas zapatillas. No, a ti no te gustan esas zapatillas. A ti te gusta que le gusten esas zapatillas al resto y por eso te gustan. Entonces es porque le gusta al otro que me gusta a mí. Por eso digo, somos un poquito más complicados de lo que queremos. Bien, nos vamos a ir a más, ¿de acuerdo? Vamos a ir a más que traslada esta teoría que el trabajo no solo es para ganarme el sustento, sino un reconocimiento del otro en el sistema capitalista. Porque si vemos, el problema del amo es que por mucho que tenga un esclavo, nunca va a conseguir el verdadero reconocimiento. Es verdad que para ser amo necesito un esclavo, ya, pero el esclavo no me dice. Si el esclavo me dice que yo soy muy guapo, muy listo y el mejor de todos, pues como le tengo amenazado de muerte, pues claramente no me lo creo. Necesito el reconocimiento de otro. Para Hegel, el que se iba a liberar al final del tiempo iba a ser el esclavo por medio del trabajo. Eso a mí ya no me convence mucho, pero sí que la teoría de que es importante que los otros te reconozcan y que tiene mucho que ver con el trabajo, sí que me parece una teoría muy interesante. Vamos al sistema capitalista. Con la industrialización las cosas cambiaron. Entonces, ya no estamos hablando del esclavo, el siervo de la época medieval, sino estábamos hablando del trabajo que se hace en las fábricas. Estamos hablando del proletariado. El proletariado no es únicamente el obrero. Obreros ha habido gente que ha trabajado construyendo casas en el siglo XII, en el siglo XV, pero con la revolución industrial, de repente las fábricas necesitan mucha gente trabajando y esos serán los proletarios, ¿de acuerdo? Entonces, con la industrialización nos vamos a encontrar que tenemos a alguien que recibe un salario por un jornal, ¿de acuerdo? Entonces, mejor, peor, pues no sabemos. No era muy bueno ser esclavo, no era muy bueno ser un siervo, pero tampoco ser, en la época además, que es del siglo XIX, ser un trabajador en una fábrica es muy bueno. Tener en cuenta que si no nos explica por qué los esclavos no quisieron dejar de ser esclavos. Ellos se oponían. ¿Y por qué se oponían a ello? Se oponían porque mientras yo fuera esclavo me daban de comer. En cambio, el pobre trabajador de una fábrica, el día que no trabajaba, no podía comer. Si se ponía enfermo y no podía trabajar, no le daban de comer.
A los esclavos les llevaban al médico. En un sistema capitalista en el siglo XIX, el dueño de la fábrica no llevaba a sus empleados al médico, ¿de acuerdo? Entonces, el trabajo se ha convertido en una mercancía que se compra y se vende, como otra mercancía más. Y depende de las leyes del mercado. Muchos trabajadores baja, pocos trabajadores sube, ¿de acuerdo? Con la industrialización, y esto lo descubrió Adam Smith, pensar, por ejemplo, en un Burger King, un McDonald's, al dividir las tareas en pequeños pasos, ya no hace falta tener mucha habilidad. Pensar cuánto necesito yo de formación para trabajar en un McDonald's o un Burger King. Un cuarto de hora. No necesito 10 años de formarme para hacer esta labor. Y si me despiden, ¿cuánto van a tardar en contratar a otro? Nada, no es muy complicado. Por lo tanto, la industrialización hizo que ya no haya diferencias. Todos somos iguales, podemos hacer el trabajo, lo único, las horas. Yo he trabajado 2 horas y tú has trabajado 4 horas, pero somos muy iguales. Para más, hay una diferencia entre la antigüedad y el medievo y la época que él vivió, que si bien hay opresión, la opresión ha cambiado. Se justificaba por otros valores. En siglos anteriores, pensar en el siglo de oro, estaba el honor. Se luchaba por el honor, se hacía cosas por el honor. En la época de más, a partir del capitalismo, aquí ya todo se compra y se vende. No hay otros valores, valores religiosos, cuestiones como la honra, el honor, ya no son importantes. Todo se vende y se compra. Bien, vamos a dejarlo por el momento aquí y os pido que busquéis el texto de Marx de los manuscritos Economía y Filosofía de la fotocopia 18. Si no, también aparece en los apuntes que os he dado de el trabajo. Aparece el mismo texto 2 veces. Lo buscáis y en el siguiente vídeo lo vemos. Hasta luego.